A esta ciudad también le pido, y al Caribe entero también le pido varios objetivos, dos, simplemente dos. Vamos a luchar a fondo por la consulta popular. Uno, y no vamos a votar nunca más por los que compran votos y se convierten en verdugos de los compradores de votos. Porque este momento político tenemos que entenderlo. ¿Qué sacamos eligiendo a Petro a presidente si se eligió al mismo tiempo a Cepeda el malo como presidente del Senado? La misma gente que votaba por mí, votaba por ellos. Por mí porque era una esperanza, por ellos porque era un billete. Y esa división del corazón, ese tener que aceptar el billete porque no había que llevar a la casa, o porque un poco más bandido el personaje no tenía con qué comprarse la botella de ron, se confundió con la esperanza de querer también genuina y legítimamente cambiar a Colombia. Y entonces nos encontramos en el mismo estado colombiano, en la misma época, con dos tendencias enfrentadas. Polarización le llaman. El presidente tratando de cambiar a Colombia de acuerdo al programa que votó el pueblo colombiano sin salirse de una coma. Y una parte de congresistas tratando de sabotear al presidente e impidiendo que se haga ni una sola reforma. Hoy, antes de comenzar este video, quiero unirme a ese grito, a ese llamado que está haciendo la sociedad colombiana por la libertad del niño Lian Ortúa. Recordamos el niño de 11 años que fue secuestrado en Jamundí y que aún no ha sido liberado. Así que nos unimos a esa petición, a esa exigencia que está haciendo la sociedad colombiana por la pronta liberación de Lian. Gustavo Petro se manifestó y dijo: Lian no es una mercancía. Quienes convierten un niño en mercancía ya no son sino tratantes de personas, esclavistas. Quienes lo retienen, desobedezcan a sus superiores y libérenlo ya. Nos unimos entonces, como decimos, a ese llamado, a esa exigencia de la sociedad colombiana por la liberación de Lian. He visto las imágenes de la madre pidiéndole incluso al presidente que se pongan manos en la tarea de lograr la liberación, y estamos seguros que las fuerzas militares, en cabeza del presidente, en cabeza de Pedro Sánchez, ministro de Defensa, están buscando por cielo y tierra al niño y que sea liberado. Lo queremos ya entre nosotros. Así que no podía dejar de comenzar este video sin unirme, por supuesto que sí, desde el otro lado del charco, a exigir la liberación de Lian Ortúa. Qué triste que esto ocurra aún en nuestro país. Exigimos la liberación de Lian. No más, no puede ser que esto ocurra en nuestro país. Ya lleva 2 semanas el niño secuestrado. Entonces exigimos la liberación de Lian. Bueno, tenemos que continuar con el video. Primero que todo, pues por supuesto, darles las gracias a ustedes, decirles bienvenidos una vez más aquí a Colombia con C. Hoy se están cumpliendo 1018 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente al pueblo colombiano, miércoles 21 de mayo del 2025. Decidí comenzar el video, bueno, las palabras de Lian y las palabras, ese fragmento que tomé del gran discurso que dio Gustavo Petro el día de ayer. Por supuesto, tenemos que decir gracias a Barranquilla. Impresionantes imágenes, impresionantes. Ahí sí, como decía, no cabía un tinto.
calles y calles se veían esas tomas y esas tomas que estaban haciendo los drones, impresionante, no se puede minimizar. Y se les cae el argumento también, ¿no? El argumento siempre que hay una marcha en Bogotá es que porque llegó la minga o porque son los sindicatos. No, señores, vea el pueblo. Y nos preguntábamos, ¿por qué en Barranquilla? ¿Por qué en Barranquilla? Y la respuesta es clara. La tierra de Efraín Cepeda, la tierra de los Char, pero más que todo por Efraín Cepeda. Ahí tiene Efraín Cepeda a su pueblo, la gente de su ciudad, le manda un mensaje clarísimo. Esa jugada de Petro también impresionante. Bueno, entonces decía que tomábamos esas palabras, ese fragmento de de lo importante que se dijo, pero eso es muy importante. El 5586 que tanto hemos hablado acá, que ustedes me han escrito, recalquemos, tenemos que hacer énfasis en que esta vez no puede ocurrir lo que describió claramente Gustavo Petro y que a muchos seguramente nos ocurrió. A mí en lo personal, gente en Bucaramanga votó por nosotros haciéndole pues campaña obviamente, ¿no? Votó por Gustavo Petro para las elecciones presidenciales, pero en las regionales votaron por los clanes de siempre allá en Bucaramanga. Hablo con conocimiento de causa. ¿Cuánto le dieron? Muestre a ver si me puedo sacar aquí. En las regionales sacamos algún puestico, algún billetico. Eso ocurrió. Y no solo en la costa Caribe, en Bucaramanga, lo digo con conocimiento de causa. Yo incluso en las elecciones del 18, yo estaba en Bucaramanga, en esas elecciones, después me vine para España, me devolví, después de todo lo que pasó con mi mamá, pero esas elecciones estaba en Bucaramanga, el colegio Cambridge era el punto de votación, y cuando iba llegando al colegio, ahí por unas tiendas que se conoce en Cañaveral, en Bucaramanga se conoce como Las Llaves, había varias gente ofreciendo plata en el 18 por votar por Vargas Lleras. No se me olvidará jamás porque a mí me lo ofrecieron, yo iba derechito a votar por supuesto por Gustavo Petro. Eso pasó, entonces no solamente es en la costa Caribe este tema de la compra de votos y que la gente actúa de esa forma, eso también se da en muchas partes del país, como lo digo, no solo en la costa. Entonces tenemos que hacer énfasis en eso. En el 5586, en el 80-120, en llenar ese congreso de gente decente. Eso no puede volver a ocurrir porque vea, se votó por Gustavo Petro, pero también se votó para que Efraín Cepeda llegara al Senado y vea, después presidente del mismo, que él sabe, porque se le ha dicho, incluso hasta el mismo presidente le ha dicho, que en caso de que lo destituyan a Gustavo Petro, cosa que no va a ocurrir, pero el que entraría no es ni siquiera Francia, sería el presidente del Congreso, en este caso Efraín Cepeda. Así que el mensaje de Gustavo Petro fue clarito, el mensaje a esa oligarquía, ¿no? Siempre decimos Gustavo Petro es muy estratega y el haber escogido Barranquilla fue un puntazo que de verdad, anótese esa. Bueno. Teníamos esa intro, tuvimos que hablar por supuesto de Lian, siempre que vamos creando nuestro contenido vamos entrando como en materia, ¿no? Y tenemos como siempre entrantes. Uno de esos es que el día de ayer estábamos atentos de la elección del magistrado para la Corte Constitucional, entre las cuales estaba Héctor Carvajal, que era el candidato de Gustavo Petro. Pues una buena noticia, Héctor Carvajal, el candidato de Gustavo Petro, fue elegido magistrado de la Corte Constitucional. Aquí escuchamos el momento. Con un total de 101 votos verificados, 0 votos nulos, 7 votos en blanco, 2 votos para la doctora Idima Rico, 26 votos para la doctora Karina Caselles y 66 votos para el doctor Héctor Carvajal. Felicitaciones, magistrado de la Corte Constitucional, doctor Héctor Carvajal. Gracias, presidente. Bueno, ese fue el momento entonces, algo que también estaba ocurriendo el día de ayer mientras estábamos todos concentrados en esa gran concentración en el Paseo Bolívar de la ciudad de Barranquilla. Entonces, primer entrante,
Héctor Carvajal, elegido magistrado de la Corte Constitucional, como repetimos, el magistrado, el candidato de Gustavo Petro. Primer entrante. Segundo entrante, y esto también de pronto no lo dejamos como entrante, sino lo vamos entrando como platos principales el día de hoy. Ayer también se conoció que siguen condenando a los buenos muchachos de Álvaro Uribe mientras se está revolcando, mientras esa fiscal, oiga, ¿qué fiscal cómo cogió ayer al papá de Monsalve, creo que era? Son enemigos, ellos dos no se hablan, no se quieren, eso ya lo hemos escuchado, declarando unas cosas y cómo la fiscal lo cogió y pim. Una maestra esa señora, eso los coge y pi. Y no es que sea una persona que uno la vea agresiva, no, tranquilo, y tra, hasta que los hace decir la verdad, porque ayer eso quedó clarísimo. Entonces, seguimos con la noticia, que siguen condenando a los buenos muchachos de Álvaro Uribe. Aquí vemos el post de Miguel Ángel del Río. La Corte Suprema de Justicia deja en firme la condena contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado. Y 8 años para el exsecretario de la Presidencia, Bernardo Moreno, por las chuzadas del DAS. A esa corte, recordamos que Gustavo Petro incluso le rindió homenaje a periodistas y opositores del gobierno de Álvaro Uribe. Esa noticia la publica la W y por supuesto pues ha sido noticia en todos los medios. Se ratifica la condena de María Pilar Hurtado y Bernardo Moreno por el caso de las chuzadas contra los opositores de Álvaro Uribe. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena en las horas de la mañana del día de ayer, martes 20 de mayo del 2025. Existe prueba suficiente que acredita el estándar para la condena y en consecuencia la corrección jurídica de la decisión objeto de impugnación. Fueron las palabras de Urbano. Y ante esto nos preguntamos, listo, condena, pero ¿quién dio la orden? ¿Quién dio la orden de eso? No pasó nada, ¿no? Allá se sigue revolcando, por allá lo vemos revolcándose todos los días en ese juicio. ¿Y esto porque ¿quién dio la orden? Es lo que nos preguntamos, ¿no? Y existe prueba suficiente, como dice, que acredita el estándar para la condena y en consecuencia corrección jurídica de la decisión objeto de impugnación. Durante la audiencia, Urbano comunicó que la conclusión general a la que llega la Corte es que, examinadas las pruebas de la Fiscalía y de la defensa y analizadas las razones de la impugnación, se concluye que la Fiscalía probó, más allá de duda razonable, la existencia de los hechos acusados y la responsabilidad de María del Pilar Hurtado en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicación, especulado por apropiación y falsedad en documento público. Como consecuencia, el magistrado indicó que la condena está en capacidad de afirmar que está ante una sentencia jurídica y materialmente correcta y no encuentra motivos que conlleven su revocatoria. Escuchemos. Existe prueba suficiente que acredita el estándar para la condena y en consecuencia la corrección jurídica de la decisión objeto de impugnación. Entonces, la conclusión general a la que llega la Corte es la siguiente. Examinadas las pruebas de la Fiscalía y de la defensa y analizadas las razones de la impugnación, la Corte concluye que la Fiscalía probó, más allá de duda razonable, la existencia de los hechos acusados y la responsabilidad de María del Pilar Hurtado en los delitos de concierto para delinquir, violación ilícita de comunicaciones, peculado por apropiación y falsedad en documento público, por lo que está en capacidad de afirmar que está ante una sentencia jurídica y materialmente correcta y no encuentra motivos que conlleven su revocatoria. Que quede claro, ese que anda ahora paseando, viajando por el país, que a donde va el pueblo los chifla, esos son los que quieren salvar el país. No ha habido un gobierno más miserable, corrupto, lo peor que le ha podido pasar al país que el gobierno del Matarife. No hay ningún gobierno con más funcionarios investigados, condenados,
como el del Matarife. No es mentira, es un hecho. Y son datos que hay que darlos. ¿Y qué pasa con la cabeza mayor? ¿Qué pasa con la cabeza mayor? Allá está, en juicio. Por algo que en medio de todo, y no quiero decirlo, o sea, es algo mínimo, entre comillas. Aunque esa falsedad y la compra de testigos es algo gravísimo. Pero sabemos que hay cosas, muchísimo más, que no ha pasado absolutamente nada. Unos casos horrendos, masacres. Y no pasa nada. Vean este caso también con lo de María del Pilar Hurtado, la exfuncionaria del DAS. ¿Qué pasa entonces con el que dio la orden? Calladitos, ellos lo hicieron porque sí. Porque les caían mal los periodistas. Porque les caía mal incluso Gustavo Petro, Cepeda el bueno, que fueron víctimas de esto, periodistas por montones, políticos de izquierda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa entonces con el cabeza? No pasa absolutamente nada. Y hablando del cabeza, entonces pasando a otra noticia también, dice Gonzalo Guillén, impresionante como la fiscalía hoy volvió chicuca a este paraco mentiroso durante el juicio criminal que se le sigue a Uribe. Tiene que estar el Matarife muy perdido para no tener más testigos que rufianes de esta pelambre. Lo dice Gonzalo Guillén. Y escuchemos un poco de esto que ocurrió el día de ayer. Háganos un recuento general sobre su reunión o encuentro con el señor Iván Cepeda. Contestó: resulta que yo le pregunté a Iván Cepeda que qué beneficios tenía Juan con lo que estaba haciendo, con lo que estaba conversando ahí. Él me respondió que nada. Yo como que lo corché con esa pregunta. El señor Cepeda nos ofreció a la señora mía de nombre Luz Marina Pineda, a mi hija Martelena Monsalve y a mí, que nos sacaba para otro país, que porque Juan y nosotros corríamos peligro quedándonos por aquí. Nos dijo que nos mandaba para Argentina a la señora mía y a mí nos dio 1.200.000 pesos cada mes por 3 meses y que a los 3 meses ya hasta ahí llegaba. Suficiente, su señoría, impugnar al testigo con la parte inicial de esta respuesta. Don Oscar. Dígale a la audiencia si en esas reuniones, 2 o 3 en las que dice tuvo con el senador Iván Cepeda y con el señor Franklin Castañeda, si le explicaron el motivo por el cual usted y su familia en concreto habían venido a la ciudad de Bogotá. Sí. ¿Qué les dijeron, don Oscar? Que si nosotros, pues que si decíamos lo que él nos preguntaba, decíamos sí o no, entonces que teníamos beneficios para irnos para otro país. Referido usted a preguntas que le hiciera ¿quién, don Oscar? El doctor Iván Cepeda. ¿Y qué preguntas eran las que les formulaban? Por ejemplo, dijo que me preguntó que cuánta coca despachaba Álvaro Uribe de la hacienda Guacharacas, de la cocina que tenía allá. Ah, bueno. Y de ahí era pues entonces de donde se desprendía el asilo político que les iban a dar, ¿cierto? Perdón. Y si contestaban, era de ahí de donde surgía el asilo que le iba a dar a usted, a su esposa. Sí, señora. Gracias. ¿Recuerda usted haber rendido declaración ante la Corte Suprema de Justicia el día 24 de marzo de 2015, don Oscar? No recuerdo, señora, no recuerdo. ¿Recuerda?
no recuerda la declaración, recuerda que le hayan preguntado sobre la explicación o el motivo de que hayan venido a Bogotá. ¿No lo recuerda? Sí, que fuimos a Bogotá, sí, pero no recuerdo pues la fecha de las reuniones que él nos hacía. Eso. Como dicen, ¿no? Nada más que decir, su señoría. Pero hablando del prontuario judicial de esos 18 falsos testigos y manipuladores de testigos de la defensa del procesado Álvaro Uribe, pues tenemos ¿a quién? Al senador Iván Cepeda. Escuchemos ahora al senador Iván Cepeda. Buenos días. Como de costumbre, presento a ustedes un resumen y análisis de lo ocurrido ayer en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe. Le he puesto el siguiente título: Prontuario judicial de 18 falsos testigos y manipuladores de testigos de la defensa del procesado Álvaro Uribe Vélez. Ayer, en el juicio contra el acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez, declararon dos nuevos falsos testigos: Mauricio Humberto Jiménez Salinas y Nicolás Jurado Monsalve, ambos investigados por orden de la Corte Suprema de Justicia. Al ser contrainterrogados sobre la compulsa de copias por parte de la fiscal, el primero afirmó en forma cínica que por primera vez tenía noticia de que estuviera siendo investigado. En cambio, Nicolás Jurado Monsalve, quien habitualmente gusta exhibirse en las redes sociales como un mentiroso locuaz, prefirió guardar silencio, pues reconoció estar siendo investigado por sus calumnias en mi contra. Muchos de los testigos que presenta la defensa del acusado expresidente Álvaro Uribe Vélez han sido objeto de órdenes de investigación dictadas por la Corte Suprema de Justicia o están ya ante un tribunal en juicio. Su credibilidad ha sido impugnada, se ha demostrado que mienten y por lo tanto se les investiga o juzga por presuntos falsos testigos o por presuntos manipuladores de testigos. No obstante, la defensa de Uribe no ha tenido reparo alguno en reciclarlos para este juicio. He aquí una lista de 18 de ellos. Actualmente en juicio: primero, abogado Diego Javier Cadena Ramírez, por falso testimonio, ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio, fraude procesal y soborno en actuación penal. Segundo, abogado Juan José Salazar, socio de Cadena, por falso testimonio. Tercero, excongresista Álvaro Hernán Prada, por soborno en actuación penal. Cuarto, Enrique Pardo Hash, por falso testimonio y fraude procesal, investigado también por soborno en actuación penal. Quinto, abogado Samuel Arturo Sánchez Cañón, por fraude procesal y soborno en actuación penal. Investigados por compulsa de copias de la Corte Suprema de Justicia. Sexto, Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias Simón, por falso testimonio. Séptimo, Gabriel Muñoz Ramírez, alias Castañeda, por falso testimonio. Octavo, alcalde Wilser Molina, por falso testimonio y manipulación a testigos. Contra él también la Corte pidió investigarlo por trashumancia electoral. Noveno, Mario Humberto Jiménez Salinas, por falso testimonio. Décimo, Eurídice Cortés, alias Diana, por falso testimonio. Décimo primero, Máximo Cuesta Valencia, por falso testimonio. Décimo segundo, Giovanni Alberto Cadavid Zapata, por falso testimonio. Décimo tercero, Elmo José Mármol Torregrosa, por falso testimonio. Décimo cuarto, Victoria Eugenia Jaramillo Ariza, por falso testimonio. Décimo quinto, Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, por falso testimonio y fraude procesal.
16º, Juan Guillermo Villegas Uribe por manipulación a testigos. 17º, Mario Uribe Escobar por fraude procesal y soborno en actuación penal. Y 18º, Nicolás Jurado Monsalve por falso testimonio. Es decir, es una defensa hecha con falsos testigos que están siendo investigados y por manipuladores de testigos que están siendo juzgados. Increíble, increíble esa lista. Ya todos sabíamos, pero es que qué bueno que la haya resumido el senador Iván Cepeda, así datico por datico, nombrecito por nombrecito y acusación por acusación. Falsos testimonios, y esa es la defensa. Esa es la defensa, y aún así salen diciendo que han ganado, que van ganando, que Uribe libre. Vamos a ver, es lo que podemos decir. Esperaremos qué ocurre también en torno a ese juicio. Bueno, entonces hemos tocado punticos que teníamos pendientes, por ejemplo, el tema de la elección del magistrado era algo clave. Esa parte también que dimos y que analizamos y que acá siempre decimos el tema del 55-86 también. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del discurso, del momento de ese acto que se dio el día de ayer en la ciudad de Barranquilla, en el Paseo Bolívar. Sí a la consulta popular. A partir de hoy, o sea, de ayer, Colombia se levanta. Eso fue una de las palabras del presidente Gustavo Petro el día de ayer. Aquí vemos esta imagen, es una foto de DPS. Vean la imagen. No nos obliguen a lo imposible, porque haremos lo imposible. Quiero decirle a los cacaos de Colombia, les aumentó la ganancia del año, y el año entrante más que este, pero que con ustedes se enriquece también el pueblo de Colombia. No es que ustedes, cacaos, se van a volver más ricos y los pobres más pobres. Esa fue una de las frases con las que se dirigió Gustavo Petro a los sectores más pudientes de la sociedad colombiana en ese discurso durante la masiva concentración de apoyo a la consulta popular realizada este martes en Barranquilla, que congregó a unos 30.000 habitantes de la costa caribe congregados en el Paseo Bolívar de la capital del Atlántico. Maravilloso lo que vimos el día de ayer. El mandatario precisó que el negocio de afectar al pueblo en beneficio de los más ricos no funciona en ninguna parte del mundo. Ese negocio solo termina en muertos, en fusiles, en narcotráfico y en destrucción fratricida. Se enriquecen ustedes, señores cacaos, y se enriquece el pueblo también. Entonces, hablemos de cómo tratar las tareas. Ayuden a hacerlas. Pueden ustedes tener mejores ideas que el presidente, pero de tú a tú, con el pueblo levantado, porque a partir de hoy el pueblo de Colombia se levanta, expresó. De tú a tú, ¿por qué no se puede? ¿Por qué no se va a poder? Ahí está, otra vez se les tiende la mano a que juntos saquemos este país adelante. Ellos haciéndose más ricos, verlos allá entonces en esa burla de la reforma laboral, que ahora dice la señora Angélica Lozano, que es que están utilizando la reforma para hacer campaña. Oiga, señora, es que nosotros votamos por eso. Eso de la reforma estaba en la campaña que llevó a Gustavo Petro a la presidencia. Que vengan a decir ahora, esta señora con esa chulería, dándosela. Es que el espectáculo que de pronto no ha tenido la repercusión que debe tener. O sí, no lo sé. Pero a mí personalmente me tiene indignado lo que está ocurriendo en esa comisión cuarta presidida por esa Angélica Lozano. Cómo nos están manoseando la reforma, cómo la están mutando, cómo están haciendo lo que se les da la gana. Y ahí sí salen todos. Ahí vimos a Bruce McMaster. Estando en esa comisión, salió directico también al otro complot que tienen utilizando la salud también. Qué negociazo tan grande es el que hay en eso, ¿no? Qué negociazo que como vemos a los cacaos, cómo se están manifestando. Han interpuesto demandas, denuncias contra Benedetti, contra Jaramillo, que no se podía presentar la consulta popular, pero es que la consulta popular se presentó otra, no es la misma. Esta se presentó con 4 preguntas más.
Entonces, y demandan acá, demandan allá. Entonces la señora Buitrago, la señora que salió de ministra, entonces ahora, claro, como parte de esa estrategia, ahí la vemos. Y entonces lo que dijo ahora termina en una ondada de ataques y de demandas en contra de Benedetti, del gobierno, de los ministros que firmaron la carta para volver a pasar la consulta popular, denunciando a Raimundo y a todo el mundo ante la corte, en fin. Eso está ocurriendo. Ayer, mientras estábamos esperando ese acto, saltaban y saltaban noticias que radicaron denuncia contra Gilberto Jaramillo por haber presentado la consulta popular, que se radica denuncia por parte del centro demoníaco contra los 19 ministros que firmaron ese acta donde se pide y se llama al pueblo a una manifestación, a una consulta popular. A los 19 ministros, que entonces la señora Buitrago dijo esto, tome, denuncia también a Benedetti, que por allá que Benedetti con la W, que en la W diciendo que Benedetti tenía un contrato con RTBC Noticias, y por allá también respondió Benedetti. Y a Benedetti ahora, todo es con Benedetti, ¿no? Incluido el portalucho Cambio. Y no es que aquí estemos lavando nada estamos lavando y no somos limpiadores de cara y no somos comité de aplausos de nada de eso. Pero eso está ocurriendo. Eso está ocurriendo mientras ayer estábamos esperando ese acto. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que ocurre a partir de ahora? ¿Qué es lo que se va a tomar? ¿Cuáles son las medidas a seguir? Eso era también lo importante que se quería escuchar el día de ayer. Los últimos 7 minutos del discurso estuvieron dedicados de Gustavo Petro a eso, a lo que va a ocurrir. Obviamente, pues todo el tema del discurso pues fue las causas, digamos, que llaman a esa movilización y en este caso a ese paro nacional que se presentará el 28 y 29 de mayo en Colombia. Entonces, lo primero que traigo acá en el resumen que acostumbro a hacer son las palabras del presidente Fabio Arias de la CUT para ver cómo se va a actuar el 28 y 29 en esa fiesta que tiene que ser ese paro nacional. Nada de violencia, nada. Manifestación multitudinaria, pero no violencia y no caer en muchos que seguramente estarán de esos encapuchados, de esos infiltrados que se presentan siempre que hay una manifestación por el lado del lado progresista. Entonces, escuchemos al presidente de la CUT. Escuchar al señor Fabio Arias, presidente nacional de la CUT. Señor presidente de la República, Gustavo Petro, cordial saludo para usted y para todo el pueblo caribeño que se encuentra hoy aquí reunida en esta extraordinaria movilización cálida y combativa de todos ustedes en el Paseo de Barranquilla. La cumbre social, popular y política, reunida en el día de ayer, integrada por el Comando Nacional Unitario de las Centrales Sindicales, por la Coordinadora Nacional por el Cambio, por la Minga Social y Comunitaria, por los partidos políticos del Pacto Histórico y de Unitarios, queremos decirle a todo el pueblo caribeño y a usted, señor presidente, que hemos decidido convocar al pueblo colombiano a un gran paro nacional el próximo 24, 28 y 29 de mayo. Las calles serán nuestras para que el poder popular y soberano mandate la consulta popular, las reformas sociales, defienda el gobierno de Gustavo Petro y rechace y condene a esta rancia oligarquía que se opone al pueblo soberano de Colombia. Que las calles, plazas, carreteras, parques de toda Colombia manden y ordenen de que aquí en Colombia mandas el pueblo, el constituyente primario, el soberano popular. Nos vemos el 28 y 29 de mayo en las calles, plazas, carreteras de Colombia. ¡Viva el paro nacional!
del 28 y 29 de mayo. ¡Viva la consulta popular! Las fechas entonces establecidas, 28 y 29 de mayo. Estaremos atentos a las siguientes manifestaciones en estos días, los pronunciamientos que se hagan en torno a las acciones que se van a tomar, cuáles son las acciones que debe tomar el pueblo, los puntos que se van a paralizar, porque obviamente es un paro, habla de carreteras, en fin. Vamos a ver entonces, atentos a todas estas indicaciones, porque también por el otro lado, y ahora pasamos a lo que dijo la intervención de Gustavo Petro en los últimos minutos de ese discurso, que dice palabras como: esta consulta popular ya no se tramitará en frío. Nosotros pensamos que Efraín Cepeda era uno como nosotros y nos hizo trampa. Ya hay que aprender. Esta nueva discusión y las que se necesiten se darán en la lucha popular. Y hace un anuncio. Delega el papel de dirigente popular a la Coordinadora Nacional de Movimientos y Organizaciones. Repetimos, ellos van a ser los que quedan encargados, delegados por parte del presidente Gustavo Petro, a dirigir las acciones que el pueblo va a tomar. Pasamos entonces, ahora sí, a escuchar a nuestro presidente Gustavo Petro. Esta nueva discusión, y si se necesita otra, y si se necesita otra, se dará en la lucha popular. Que ya sabemos que Petro llena las plazas y que dicen, ya nos acostumbramos, que sigan gritando. No, ahora no es solo gritar en una plaza pública. Yo delego el papel de dirigente popular que hasta este momento he tenido, que no es función de la presidencia, sino de la persona, en la Coordinadora Nacional Popular de Movimientos y Organizaciones, para que dirija las acciones que el pueblo debe tomar. Sabiendo, uno, no se atacan los bienes de la clase media, no se rompe un solo vidrio como a EPA le pasó, porque miren lo que le pasó a EPA. El vidrio no tiene la culpa. No se ataca a los miembros de la fuerza pública. La orden a todo miembro de la fuerza pública es no levantar el arma contra el pueblo, luego el pueblo debe abrazarlos, darles tinto, café, cariño y amor, porque son hijos del pueblo, igualitos que los no uniformados. No vamos a bloquear las necesidades mínimas de la gente. Protegeremos la alimentación de las personas, a las personas que necesitan atención médica, etc. Pero ustedes deciden los momentos, los días, los tiempos. La oligarquía de Colombia debe saber que ahora tiene al pueblo enfrentado porque no fue capaz de dialogar con el presidente y hacer un acuerdo. Que si toca ir a una huelga indefinida, el presidente no los atacará al pueblo de Colombia jamás, sino que se pondrá al lado del pueblo. Y que si me van a echar por ello, entonces estalla la revolución en Colombia, porque no vamos a arrodillarnos. No hemos pedido nada que no sea normal en el mundo. No estamos siendo exagerados ni radicales. Yo no estoy pidiendo el socialismo, aunque quisiera. Aquí no estamos expropiando. Aquí solo queremos y no nos han entendido bien, la dignidad del pueblo trabajador, la dignidad del microempresario, la dignidad de la mujer, la dignidad del campesino, la dignidad del joven en los barrios populares y en la vereda. Solo eso, señores de la oligarquía, no nos obliguen entonces a lo imposible, porque haremos lo imposible. Colombia es capaz de hacerlo porque quiere abandonar los 100 años de soledad. No nos obliguen, no nos reten, no nos amenacen más. Ya salió la FM diciendo
todo el gabinete está denunciado por prevaricato. ¿Cuál prevaricato? Prevaricato el que hizo Efraín Cepeda al hacer trampa con los votos de la consulta popular. No nos amenacen. Aún el presidente de Colombia está dispuesto a hablar. Siempre ha hablado. Desde niño hablaba. Siempre he estado dispuesto a hablar, pero no con el pueblo arrodillado. No, así no se habla. Así hablaron durante 2 siglos, con cadenas, con látigos y con cepos. Y después hablaron con motosierras y fosas comunes, con falsos positivos. Así no se habla. Se habla de tú a tú. Los estoy volviendo más ricos. Miren las ganancias de Sarmiento, de Gilinski o de Santo Domingo. Uy, salen en el tiempo. Se aumentaron las ganancias 50% más. Pues gracias a Petro, no a ustedes que son malos gerentes. Señores, gracias al pueblo trabajador. Gracias a la política económica de este gobierno, que incluso ni siquiera ha podido seguir el Banco de la República queriendo aumentar las tasas reales de interés. Pero serían más ricos, se los digo aquí como buen gerente, porque en donde he gerenciado la empresa de energía eléctrica de Bogotá le dupliqué el valor, y a la ETB también cuando fui alcalde. Y ahora entonces aumenta nuestra agricultura, aumenta nuestra industria. Lo que no va a aumentar es el carbón y el petróleo, porque eso envenena a la humanidad y la vida. Les puedo por esa experiencia decirle a los cacaos de Colombia: les aumento la ganancia el año entrante más que este. Pero con ustedes se enriquece también el pueblo de Colombia. No es que ustedes, cacaos, se van a volver más ricos y los pobres más pobres, no. Ese negocio no funciona en ninguna parte del mundo, porque ese negocio solo termina en muertos, en fusiles. Ese negocio solo termina en narcotráfico y destrucción fratricida. Se enriquecen ustedes, señores cacaos, y se enriquece el pueblo. Y entonces hablemos de cómo. Hablemos de cómo trazo las tareas, ayuden a hacerlas. Pueden tener mejores ideas que el presidente, pero de tú a tú con el pueblo levantado, porque a partir de hoy el pueblo de Colombia se levanta. ¡Que viva la Colombia, potencia mundial de la vida! ¡Que viva la Colombia, el centro del mundo vital! ¡Que viva esta Colombia democrática y que se acaben los 100 años de soledad! Gracias por haberme escuchado. ¿Qué nos resta? Pues estar atentos a las acciones, cómo se van a dirigir esas acciones para que este paro sea organizado, sea una fiesta, nada de violencia, en fin. Vamos a ver entonces qué acciones se van a tomar, cuáles son, cómo se van a dirigir, y por supuesto aquí en Colombia con C estaremos pendientes de divulgarlas y hacerlas llegar a todos ustedes que están en Colombia desde la distancia, por supuesto, con el dolor del alma, pero unidos, ya lo saben, espiritualmente, porque nuestro corazón está puesto todos los días en Colombia. Oiga, y si están viendo esta imagen, ¿no? Aquí viene el graffiti detrás de donde se ubicó Gustavo Petro. Como todos vimos, primero se rindió un homenaje a Simón Bolívar. Allá atrás ven la corona de flores. Entonces está ese graffiti ahí y esta derecha pequeñita, poquitica, porque no tienen capacidad para más. Lo único que quedó fue que Gustavo Petro mandó a pintar un graffiti comunista para enviar ese mensaje comunista a todo el país. ¿Ah? ¡Qué miserables! ¡Qué pigmeos, poca cosas, ¿no? De verdad, increíble, increíble, increíble. Eso está haciendo debate ahora. Y entonces una de las respuestas es: muy escandalizados porque Petro dio un discurso desprevenidamente con un grafiti comunista de fondo. Son hipócritas, ignorantes, o simplemente se hacen los idiotas. Pero tenemos, por supuesto, que continuar con más
noticias, más información que se dio en las últimas horas, a pesar de que toda nuestra atención estaba centrada en ese discurso, en esas palabras, en ese momento histórico, podemos decirlo, para nuestro país. Estábamos atentos de otra información que también se estaba dando y no paran de ocurrir cosas. Y una de esas que ocurrió es que la Fiscalía había certificado que el turco Ilzaca no realizó aportes a la campaña de Petro presidente. Según la información entregada por la defensa de Nicolás Petro, también se certificó que Ilzaca no fue vinculado a la investigación por lavado de activos contra el exdiputado. La defensa de Nicolás Petro aseguró que la Fiscalía General de la Nación certificó de manera formal que Alfonso el Turco Ilzaca no realizó aportes a la campaña del presidente Gustavo Petro ni fue vinculado a la investigación contra Nicolás Petro. Según el abogado Alejandro Carranza, el ente investigador certificó ambos hechos desde septiembre del 2023 a través de un documento firmado por el entonces fiscal del caso, Mario Burgos. El mismo informe también había sido remitido a la Comisión Legal de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. De acuerdo con la defensa de Nicolás Petro, desde ese año se dejó constancia que Ilzaca no se encontraba inmerso a la indagación relacionada por el presunto delito de lavado de activos por el que es investigado Nicolás Petro. Según el abogado, con dicho documento se deja en evidencia que la Fiscalía tuvo conocimiento de la licitud de los recursos del ciudadano, al punto que le certificó que el señor Ilzaca efectivamente no se encontraba inmerso en un análisis de lavado de activos dentro de ese proceso penal. 516 y remitida también en sede constitucional a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Esta, su señoría, también contiene una certificación oficial del fiscal Mario Andrés Patiño el 9 de septiembre de 2023, Mario Andrés Burgos Patiño, en la cual se deja constancia de que Alfonso Ilzaca no ha sido investigado a la investigación contra Nicolás Petro, ni realizó aportes a la campaña del señor presidente Gustavo Petro. Este documento resulta muy necesario porque revela una denuncia que también se hace aquí. Y después de esa noticia, que esperamos que continúe las investigaciones, tenemos que seguir avanzando, porque a medida de que ayer estábamos aquí atentos, todos estábamos con la expectativa de qué iba a pasar, la concentración en el Paseo Bolívar en la ciudad de Barranquilla. Yo estaba aquí preparando la transmisión, que por cierto era a las 11 de la mañana, a las 11 de la noche, o sea, a las 4 de la tarde en Colombia, y empezó como a las 2 de la mañana. Bueno, eso no hay problema, nos trasnochamos, ya es costumbre. Pero estábamos aquí pendientes de muchas cosas que están pasando y que están ocurriendo a la par. La elección del magistrado, una, y la otra que yo tengo y que sigo haciendo énfasis a todos ustedes, que tenemos que estar atentos, todos, atentos a ese circo que tiene montado Angélica Lozano y toda esa banda en la Comisión Cuarta, que de paso está sirviendo de lobby para los empresarios. Eso en Colombia no se necesita ninguna reforma laboral ni nada por el estilo. Eso allá funciona todo perfectamente. Y de paso también atacando al gobierno. Ahora suben allá todos los que vemos en redes sociales, todos los que vemos en los noticieros, dándole pantalla a todos esos medios, a esa gente que habla sin razón de ser. Habla unas incoherencias, unos guiones establecidos. Nosotros no somos expertos en temas tan económicos, pues, pero es que lo que dicen es falso. Y muchas veces, como lo vimos ayer, el guión establecido, ¿que esto qué es? Y continúa avanzando. Tenemos que estar atentos. Entonces ayer, aquí yo pendiente de la transmisión, de esto, de lo otro, de agrupar material, me llamó la atención de Over Dorado, representante de la CUT, en ese debate, en ese circo que se está dando en la Comisión Cuarta del Senado. Escuchemos un poco a Over Dorado. Repetimos, él es el representante de la CUT. Que vaya problema para que pudieran entrar también. Hasta últimas horas dejaron que entraran. Y gracias, como hemos leído y hemos sabido, por la senadora Aida Abella. Si no, hasta los estudiantes del SENA no hubieran entrado. Escuchemos a Over Dorado. Queremos plantearles a ustedes que se viene una lucha popular muy fuerte en el país. Muy fuerte, y en términos de lo que hemos establecido
En la cumbre social y política vamos a un paro nacional de 48 horas, el día jueves 28 de mayo, viernes 29 de mayo, no desechando la huelga general en el país. Queremos anunciarlo sin tapujos. Si el Senado de la República no asume la responsabilidad que le ha conferido el pueblo colombiano, el mundo trabajador, los trabajadores y trabajadoras, los obreros y obreras, los campesinos, nosotros sí vamos a la lucha popular porque entendemos que hay intereses de clase acá, claramente determinados y que no han sido impedimento para los que han sido sustentados económicamente en el Congreso. Me parece excelente. Es que no puede ser que ahora vengan a manosearnos la reforma, ahora todos y... Es que son unos HPs, honorables parlamentarios. Definitivamente, entonces todos debemos estar atentos a eso, porque nos están haciendo una jugada clave en toda nuestra cara. Y dice esta señora Angélica Lozano que el gobierno utiliza esto como campaña política y repito, nosotros votamos por esas reformas, señora Lozano. Es que, bueno, entonces queda de mensaje. Si no sale la reforma laboral como fue planteada por el gobierno y si no se aprueba esa nueva consulta popular, pues se puede ir a un paro nacional indefinido. Es otro de los mensajes que se destaca de esta intervención y estamos, como decimos, pendientes de cómo se van a dirigir esas acciones para el paro nacional que se avecina la próxima semana en Colombia. Un punto, entonces, el siguiente punto, la consulta popular. Solicitamos reabrir la votación de la consulta popular porque fue hundida con jugaditas. Si están tan seguros que ganaron, votemos de nuevo. Si se niegan, solo confirman que ganaron haciendo trampa como expertos. Tenemos que reconocerlo, expertos que son. Popular. Y un manto de duda que ha sido respaldado y que ha sido denunciado, presidente, por una buena parte de esta plenaria a raíz de las múltiples irregularidades que se presentaron en esa sesión. Y lo que procede cuando existe ese amplio manto de duda, por respeto con el pueblo colombiano, presidente, escúcheme, le pido que me escuche, presidente. Por respeto con el pueblo colombiano y en democracia, es que se repita la votación. Entre otras cosas, presidente, para blindar a la institucionalidad, para blindar al Congreso, la institución más desprestigiada de este país, la institución a la que menos gente le confía. ¿Cuál es el temor a los senadores y senadoras de la oposición? Aquí han hablado varios y se han mofado de decir que tienen las amplias mayorías. Si tienen las amplias mayorías, ¿cuál es el temor de repetir una votación, ratificar la decisión de esta plenaria y callarnos la boca? Hoy les reto yo a que si tienen la certeza de las amplias mayorías, repitamos y reabramos la votación con plenas garantías. De lo que está pasando hoy, presidente, y de esta sesión, el país se va a llevar a una conclusión. La ratificación de que los sectores políticos tenían las mayorías para hundir la consulta popular o la ratificación de lo que sucedió en la plenaria donde se votó fue irregular, cuando menos irregular y fraudulento, y de que la decisión no es legítima y que por tanto no se acompaña en estas mayorías el hundimiento de la consulta popular. Esa es la conclusión y es la decisión que debe tomar hoy esta plenaria. Por eso, presidente, le pido que someta a consideración, entre otras cosas, porque todas las proposiciones que se radican deben someterse a consideración, y es que se someta a consideración la proposición que se ha radicado para reabrir, para solicitar, poner como primero en el orden del día y la consulta popular. Eso, como lo digo, estaba ocurriendo mientras esperamos. Aquí tengo la hora de Colombia, eran las 6:15 de la tarde del día de ayer, bueno, ya de la noche. Aquí dice, se me ha pegado. Aquí en España dicen hasta las 8 de la noche, dicen tarde. Ya después de las 8 de la noche es que dicen noches. Bueno,
Eso, como lo digo, ocurría el día de ayer mientras estábamos todos atentos a que se diera inicio a ese evento en la ciudad de Barranquilla. Se solicita reabrir la votación de la consulta popular. Hemos visto que han denunciado a Jaramillo, que han denunciado a los ministros, lo escuchamos al propio presidente Gustavo Petro decirlo, que por prevaricato y qué sé yo. Lo cierto es que se ha presentado y se solicita reabrir esa votación. Como lo digo, cosas que estaban ocurriendo el día de ayer. Oiga, y aquí voy a hacer un paréntesis, ya me voy a saltar a las ñapitas, porque vean esto. Recuerda que estábamos atentos también al tema de la rebaja de salario de congresistas, que había hecho este gobierno, y nosotros decíamos que el senador Iván Cepeda había presentado un proyecto y que no era la primera vez, esto se ha presentado siempre, pero nunca avanza. Miren lo que pasa ayer, y lo tomamos como un paréntesis. El proyecto de rebaja de salarios para congresistas pasó del puesto 108 al 126 en el orden del día. Hace unos días anuncié que el presidente del Senado, Efraín Cepeda, miren esta magnitud, había dispuesto que el proyecto para rebaja de salarios de congresistas estuviera en el puesto 108, pero en el Senado todo es susceptible de empeorar. Ante el reclamo que hicimos con María José Pizarro, pues tome mijo, 126. Lo dicho, la divisa del presidente del Senado es implacable con las reformas sociales y generoso con los privilegios de los congresistas. Esto tiene que saberse. ¡Qué hijo de puta! Indignante. Repito, eso tiene que saberlo el país. Y aquellos que se preguntan que qué ha hecho el gobierno por esta reducción de salarios, ahí está. Y lo hace Efraín Cepeda. Por toda la carita. No la está haciendo. Oiga. Todos los ataques, tumbó las reformas, le pasó la reforma laboral, nuestra reforma laboral, a Angélica Lozano para ser parte de esa jugada. Vea lo que hace. Ah, sí, van a reclamar que 108, pues mijo, más abajo, 126, el punto del día para tocar el tema de la reducción de salarios. Y tan campantes. ¿Qué importancia tiene el mensaje que puse al principio? Esas palabras de Gustavo Petro. Votamos por el presidente, pero votaron también por Efraín Cepeda para que subiera al Congreso. Ahí está. Todo lo que nos hubiéramos evitado si hubiéramos hecho el 55-86, repetimos, 55 senadores, 86 representantes en la Cámara para obtener mayoría. ¿Qué será ahora más? 200, 250, no sé cómo sea. Pero eso es un objetivo primario en esas elecciones. Esos bandidos no pueden volver a subir al Congreso. Y ojo también con los mangos, ¿no? Los manguitos. Que ayer por ahí Gustavo Petro incluso nombró a JP y a esa señora, sin decir directamente. JP sí lo nombró, a la señora Jubinao, Miranda, sin nombrarlas directamente. Pero ya vimos lo que pasó. Así también radica la importancia de esa conformación de listas, ¿no? Tanto que decimos que el 55-86, pero la conformación de esas listas, nada de bolígrafo. Listo. He hablado bastante, se nos está alargando el video, pero tenemos que dar, como siempre, ñapitas, y nosotros aquí siempre damos vendaje, ya lo saben. El contenido que usted ve en la miniatura no es lo único. Aquí, en Colombia con C, tenemos siempre ñapita, vendaje, bonus track. Ayer se vieron unas imágenes terribles ocurridas aquí en España. Y me puse a averiguar, incluso con mi esposa, que nos indignó ver las imágenes como la policía española estaba agrediendo a 5 colombianos, y entre ellos mujeres. Y vimos imágenes de cómo las golpeaban con bolillo, sin mayor razón de ser. Incluso se metieron hasta el portal, como llaman acá, al edificio donde vivían, porque la familia, en vista de lo que estaba pasando, esa agresión que se estaba presentando en ese momento por parte de la policía, aquí en España, en Valencia exactamente, pues ni facilito se les hizo meterse al edificio también y pegarle a la gente, a los hombres que estaban ahí. Pero la agresión fue contra mujeres. Gustavo Petro se manifiesta, porque es que acá vemos.
Según pudimos averiguar por medios en Valencia, todo se dio por una forma absurda, altanera, atrevida de pedir la documentación, lo que llaman los papeles. Desencadenó en eso, aquí en España. Más ganas nos dan de irnos de aquí, de verdad. Las sociedades blancas, europeas y norteamericanas, en lugar de priorizar la lucha contra la crisis climática, han iniciado un programa de pogroms contra la migración. Por eso ascienden los fascismos y la represión en sus propios países y la agresión y las guerras contra pueblos extranjeros. Por eso Europa no hace nada contra un genocidio frente a sus ojos. Quieren mantener su confort blanco basado en el uso intensivo del petróleo y del carbón. Y con eso no solo ayudan a extinguir la vida, sino que matan a sus propios hijos y nietos con el colapso del clima y para tapar su miedo a perder el confort. Entonces agreden a los migrantes y construyen su política alrededor de la represión a los migrantes. Aquí, la policía española ataca a 5 migrantes colombianos. Espero del gobierno español una explicación. Y así esperamos una explicación. ¿Qué fue lo que ocurrió con esta familia? Lo que hicieron no tiene razón de ser. El maltrato que se presentó el día de ayer contra colombianos. Miren eso, ustedes están viendo, contra una mujer. Y hay unas imágenes que yo capté en otro medio. Cuando los cogen, vea, el señor sale y vea, y se metieron al edificio a pegarle a las familiares que salieron en vista. O sea, me asomo yo a la ventana y veo que está pasando esto, salgo y también me dan mi palera. Ahí llega otro carro de la Policía Nacional. Esto no se puede permitir, esto no puede ser, y bien por el presidente que se haya manifestado. Estaremos atentos entonces, vea cómo llegan. Aquí en España se voltea un triciclo y llegan 3 patrullas. Así son, vea eso, ese despliegue que hicieron, ese despliegue. Y se metieron al edificio a pegarle dentro de su portal, como llaman acá. Miren eso, miren la forma, a una mujer. Vamos a ver en qué queda esto. Vamos a ver qué pasa, cuáles son el papel de la Cancillería en esta actuación por parte de la policía española contra compatriotas aquí en España. Siguiente ñapita. Tenemos una peinada que le pegó Carolina Corcho a Darcy Quinn en su programa, en su programa de Darcy, cuando dijo que era un discurso populista. Todo este tema de la consulta popular, de la reforma, un discurso populista para ganar votos. Y escuchen la respuesta que le dio Carolina unas cosas Corcho. que no tienen realmente un asidero, que no tienen una sostenibilidad en el tiempo y que solamente son unos discursos populistas para ganar votos. Eso es lo que está sintiendo la gente. Ahora, Darcy, si tú crees que la constitución política es populista, pues ahí tenemos ya serios problemas, digamos, de comprensión del orden legal y constitucional de este país. Las consultas populares son mecanismos institucionales y constitucionales a los cuales inclusive la oposición iba a apelar. Recuerden, hace más de un año el Centro Democrático, en cabeza de su superintendente de salud, anunció unas consultas populares contra las reformas y el gobierno respetó esa iniciativa porque tiene todo el derecho de la oposición a apelar a la constitución política para hacer marchas donde en ningún momento se les ha sacado los ojos a los jóvenes cuando la oposición marchó y se les respetaron todos los mecanismos. En este caso, la constitución política permite que se convoquen consultas populares por el mecanismo de la recolección de firmas ciudadanas o por la presentación del gobierno nacional. Si para ti es populismo el Estado Social y Democrático de Derecho, entonces eso ya es un concepto, digamos, bastante discutible y distorsionado de lo que es la Constitución colombiana. Populista cuando el gobierno del cambio recurre a esos mecanismos constitucionales, ¿no? Pero cuando ellos lo hacen no es populista, eso está perfecto, está muy bien hecho. Chiquiticos, así son, no son increíble. Siguiente ñapa, esta ñapa también es otra de las cosas que estamos alertas. Y según hoy también habían movimientos, uno era con el tema de la fiscal Camargo, ¿no? Que eso también estamos pendientes. Hoy es que se iban a reunir
Los que no lo saben, pues quieren tumbar la elección de la fiscal Camargo y devolver la fiscalía a las entrañas, a esos tentáculos de Barbosa, del doctor Cianuro. Eso es lo que pretenden hacer y eso se va a dar el día de hoy. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos atentos, por supuesto. Pero por el otro lado, sabemos que también están intentando un golpe contra el pueblo. Otro más. Los que hundieron la reforma laboral quieren tumbar la aprobada reforma pensional que pensiona más rápido a las mujeres, que da pensión anticipada a 400.000 colombianos y un bono a 2.5 millones de abuelos pobres. Aquí nos vamos a escuchar al senador Wilson Arias. Se alista un nuevo golpe de los oligarcas y del Congreso de la República contra el pueblo trabajador. En la Corte Constitucional fue radicada una ponencia que propone hundir la reforma pensional, la única de las reformas del gobierno Petro aprobada en el Congreso al día de hoy. Buscan tumbarla mediante una avalancha de demandas, más de 40 interpuestas por los superricos, dueños de fondos privados de pensiones, entre ellos Sarmiento Angulo, a través de abogados y congresistas. Ahora, un magistrado les ha dado la razón y su ponencia será votada. Si la mayoría la aprueba, tumbarán la reforma. Las mujeres ya no podrán pensionarse con 1.000 semanas. Más de 2.500.000 abuelos y abuelas sin pensión perderán la posibilidad de acceder a un bono. Más de 400.000 colombianos con edad de pensión, pero a quienes les faltan pocas semanas, no podrán tener pensión anticipada. Estos oligarcas y el Congreso que han comprado se alistan para abofetear de nuevo a las mujeres trabajadoras, al pueblo que ha ahorrado sin lograr pensión y a los abuelos sin pensión. ¿Desea usted que las mujeres se pensionen con 1.000 semanas? Eso también debería consultarse al pueblo colombiano. Compartamos este video, que el país se entere del golpe que estas cortes al servicio de superricos están preparando. Golpes y golpes todos los días y piensan que el pueblo se va a quedar callado. Piensan que ese gigante que está despierto, no es que despertó, él ya está despierto, se va a quedar quieto. Tendremos que estar atentos también a qué se decide con la reforma pensional. El magistrado Ibáñez, ¿no? Del uribismo. Wow. Siguiente ñapita. Alejo Toro reacciona a una noticia que da Fedegan. La carne 100% colombiana está en Shanghái. ¿Perdón? Esta semana Fedegan participa en uno de los eventos más importantes de la industria alimentaria global, Shanghái, con más de 5.000 expositores de 110 países. Y responde Alejo Toro. Me alegra saber que Fedegan celebre el comercio de carne con China. Muchos de sus miembros son uribistas y solo hablan mal del gobierno aunque haga las cosas bien. Así es la vida. Muy bueno, la respuesta. Ay Dios. Y cerramos este video con esta reacción que ha tenido Gustavo Petro a una noticia que también se dio el día de ayer, una noticia importante aquí en Europa, aunque el Reino Unido ya no pertenece a la Comunidad Europea. El Reino Unido rompió relaciones comerciales con Israel. Esa es una noticia importante que se dio ayer, aquí en Europa. Pues Gustavo Petro reacciona y dice: felicito al Reino Unido por su decisión digna en contra del genocidio. Ahora Colombia invita a toda Latinoamérica a denunciar los tratados de libre comercio con Israel. No se comercia con estados genocidas. ¿Y quién fue el primer país, o uno de los primeros países, sino el primer país, que rompió relaciones comerciales con Israel? Pues Colombia. ¿Cómo brincaron? Vea. Y mire, ahora lo que ocurre. El tiempo siempre va dando la razón. Y aquí Europa, triste, que no han sido capaces de hacer lo mismo que hizo el Reino Unido y que hizo nuestro país. ¡Listo! Cerramos este video. Me voy para la cuenta de Gustavo Petro a ver qué ha pasado, qué ha ocurrido, si ha posteado algo al respecto. No, por acá. No, lo último es el tema de Lian. Y repetimos, exigimos y nos unimos a ese clamor de Colombia, de la sociedad colombiana, por
la liberación inmediata de Lian. Lo queremos ya con nosotros. Despedimos entonces este video agradeciéndolos a todos ustedes como siempre, su apoyo, sus mensajes, sus comentarios. Quiero enviarle un abrazo especial a Ángela Emira Rebolledo. Un abrazo, querida Ángela. Quiero enviarle un abrazo también a Simeón Cardoso. Abrazos, abrazos, abrazos desde la distancia. A Carmen Saltarín. Sí que quiero enviarle un abrazo a Carmen. Porque Carmen me escribió ayer y me dijo que por su edad ella no podía ir allá al evento que se estaba presentando en el paseo del parque. No sé si Carmen esté en Barranquilla, seguramente. Pero nos envía ese mensaje y a mí me llegó al alma. Te envío un abrazote, querida Carmen, tan linda. Seguro que tú, con tu energía, con esa fuerza que te caracteriza, un mensaje tan hermoso, pues esa fuerza la recibió toda esa gente. Y seguro que te alegraste muchísimo al ver, como todos nosotros, al ver esa multitud en Barranquilla. Así que, querida Carmen, un abrazote eterno desde la distancia. Y también un abrazo a Orlando Suárez, que nos escribe desde Magangué. Un abrazote, querido Orlando. Gracias, gracias, gracias por tu mensaje. Y llegamos así al final de este video, agradeciéndoles de antemano su colaboración, su apoyo, su respaldo a todo lo que hacemos, a nuestro trabajo. Muchas, muchas gracias, de verdad. Gracias eternas, totales, infinitas a todos ustedes. Nos vemos en la próxima. Feliz resto de día, miles y miles de bendiciones. Nos vemos aquí en Colombia con C de cambio, con C de campesinos, con C de consulta popular. Nos vemos en la próxima. Chao.